En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando yo vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy estén también ustedes. Y a donde yo voy ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando una comunidad cristiana va creciendo, eso genera alegría, ¿verdad? Uno dice: ve cómo está creciendo la parroquia, cómo está creciendo aquella comunidad que era tan pequeña, o están llegando más personas a orar. Eso nos da alegría, nosotros como iglesia. Pero cuando una comunidad cristiana crece, eso genera desafíos que antes no se tenían. Y era lo que pasaba en las comunidades al inicio, después del Señor Jesús. Las comunidades fueron creciendo y entonces ya se empezaron a dar altercados, discusiones, eso decía la primera lectura, entre los de la lengua griega y los de la lengua hebrea. Empezaban a haber altercados, era mucho más grande, entonces había más dificultades y surgían cosas para resolver. Es que cuando éramos más poquitos, era como más fácil atender a los vulnerables, y era tal vez más fácil dialogar con los apóstoles o los cabezas de la comunidad. Ahora ya es más difícil. Y entonces esa comunidad que había crecido, se tiene que reunir, dialogar y tomar decisiones. Miren qué lindo el testimonio de la iglesia. ¿Y qué decidieron? Vemos que hay personas vulnerables dentro de la comunidad, entre ellas las viudas, que en esa época, cuando una mujer quedaba viuda, quedaba como sumergida en la pobreza, porque era el hombre el encargado de la economía de la casa. Entonces decían: esa mujer quedó desprotegida y le tenemos que ayudar, porque de hecho el Señor en el Evangelio dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, es decir, hace parte de la tarea cristiana. Pero ¿a quién le toca esa tarea? Entonces decidieron que los que se encargaran como de esa labor social fueran unos diáconos que ellos eligieron. Y me imagino que al principio eso debe haber sido difícil. Yo me imagino a algunas viudas diciendo: yo no le recibo si no al Padre la ayuda. Si no es el apóstol, yo no recibo nada. Seguramente pasó un periodo así, hasta que entendieron que eso era una obra de Dios y que los diáconos también podían desempeñar esa labor social de ayuda a los vulnerables. ¿Con qué propósito? ¿Por qué se tomó esa decisión? Para que los apóstoles se dedicaran a dos cosas. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Para que se dedicaran, ustedes que estuvieron tan atentos a la primera lectura,
para que se dedicaran más los apóstoles a la oración y a la palabra de Dios. Es decir, que no nos descuiden la oración y la palabra de Dios por tener que hacer tantas cosas. Eso es una enseñanza importante para nosotros, hermanos. A veces quisiéramos que el sacerdote lo hiciera todo. ¿Quién es un buen sacerdote? El que nos ayude a restaurar la parroquia, el que construya, el que vaya donde los pobres, el que me visite cuando estoy enfermo, el que confiesa, el que predique bien, el que celebre la Eucaristía, el que ayude a transformar la realidad social. Dios mío, queremos que el sacerdote lo haga todo. Pensemos en algo muy práctico. Miremos cuántas personas estamos en esta misa. Yo le pongo alrededor de unas 400 o más, por la capacidad de la catedral que es tan grande. Más de 400 personas. De 400 personas que estamos en este templo, ¿cuántas pueden confesar? 3. Los 2 padres que están en los confesionarios y el que está celebrando la misa. ¿Quién más? ¿Qué significa? Que esas de las cosas que son muy importantes, de la cantidad de personas que estamos aquí en esta Eucaristía, ¿quiénes pueden celebrar la Santa Misa? 3. Si nos damos cuenta, y ahí vamos descubriendo lo que es esencial. ¿A qué se tiene que dedicar el Padre? Si llegan a preguntar por una persona que se está muriendo en un hospital y hay que aplicarle los santos óleos, ¿quién lo puede hacer? El sacerdote. Ninguno podría decir, Padre, ¿qué es usted tranquilo? Y se lo aplico en un momentito. O Padre, yo lo veo como cansadito, yo me voy a sentar a confesar y usted haga otra cosa. Si ven que no se puede, tenemos que ir descubriendo como iglesia qué es lo esencial del sacerdote, qué no puede delegar y qué sí puede delegar. Y cuando lo delegue, respetemos eso. A veces nos cuesta, no, si no es el Padre, no. Si no es el Padre, no. Piense usted, si la iglesia le permite que lo haga otra persona, porque yo me voy a rebelar contra algo que la iglesia organiza para que el sacerdote se pueda dedicar a lo fundamental. ¿Comprendemos eso? En eso tenemos que madurar mucho como iglesia, porque a veces quisiéramos que los sacerdotes fueran los que hicieran absolutamente todo. Y ahí tenemos una responsabilidad como comunidad. También pensar, ¿y yo en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo yo colaborar? Que vivir por allí una cosa mal puesta y la puedo yo organizar en un momentito. Pues la organizo y ayudo. Pero, Padre, ya está mal organizado eso, mire a ver qué hace. Si yo lo puedo hacer y colaboro ahí, le doy una mano. Qué bueno nosotros aprender a tener esa conciencia. Padre, me están dañando algo de la catedral. Porque yo no digo, están dañando mi catedral, es que es mía, yo soy fiel y la quiero. Venga, no dañe la parroquia que me pertenece. Si ven como tenemos tantas cosas en las que podemos colaborar, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Ay, estoy sufriendo, necesito que alguien me escuche. Ya le llamo al Padre. ¿Usted por qué me decía que teléfono? Si quiere, yo lo escucho un momentico, yo lo por usted. Si no tiene problema en que yo le escuche. Hay cosas en las que podemos ayudar. Alguien a lo mejor con una tristeza y usted lo escucha un ratito y ora y usted hace una obra de caridad. Necesito que me den un consejo. Ya llama al Padre para que no. Ya yo le doy un consejo. Si quiere. Ya si la persona dice, no, tiene que ser el Padre, pues, ya es otra cosa. Pero qué lindo saber que la iglesia crece y crecen también las tareas para todos. Que si viviéramos así, la experiencia del servicio a la iglesia, nosotros nos podríamos dedicar más a lo fundamental. Eso sería bellísimo. En el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, empieza el Señor Jesús con una frase muy aterrizada. No se turbe su corazón ni se acobarde. A veces nos da miedo, ¿no? A veces nos angustiamos. A veces nos acobardamos, a veces sentimos como que estamos decayendo, como que nos desvanecemos. Experimentamos eso, ¿cierto? A veces, uy, qué miedo, o yo no soy capaz con eso, o eso me desborda.
Y hoy el Señor nos da una palabra de consuelo. Dice, no sea cobarde. No se turbe su corazón, no deje que su corazón se le revuelva. Y usted se llene de pura confusión. Estoy muy confundido. Hoy el Señor te da una palabra para eso. ¿Y sabes cuál es la palabra que te da? Me voy a ir a prepararte un lugar. Y se los doy como garantía, no como posibilidad. Yo me voy a prepararles un lugar, y dice algo muy lindo. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, como ese padre de familia amoroso y generoso que dice, aquí caben todos, me voy a prepararles un lugar, y cuando ya les tenga el lugar preparado, yo vengo con ustedes. Es una palabra de esperanza, porque sí, a veces nosotros nos desesperamos mucho, porque nos se nos olvida que somos eternos. Oigan eso, ¿sabe por qué te angustias tanto? ¿Sabe por qué te llenas de tanto dolor y confusión? Porque se te olvida que eres eterno y quieres solucionarlo todo ya. Y crees que si no es en este momento, entonces la vida se te va a acabar. Tranquilo, tú eres eterno. Y eso que te preocupa y eso que te confunde tanto, también pasará. Porque el Señor nos dice eso. Eso que te hace sufrir tanto hoy, también pasará. Y llegará algo muy grande para ti, que es la vida eterna. Que ese es el lugar preparado por el Señor. Cuando Él le dice eso a los apóstoles, ellos lo entienden bien. Le dicen, Señor, qué bien. Estábamos confundidos, pero tú nos dices que hay algo mucho más grande. Y nos trazas como un amigo. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿y cómo vamos allá? Y Jesús dice esa frase bellísima, Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren que es clarísimo. El Señor sí es muy bello. No dice yo soy un camino. Cuando uno le dice un camino, significa que es apenas una posibilidad. Señor, ¿y cómo llego allá? No, yo soy un camino. Y uno dice, ¿cómo hago para elegir el que es? No, Jesús dice, yo soy el camino. Cuando usted dice, ¿dónde queda tal cosa? Y le dice, miren, este es el camino. Usted ya queda tranquilo. No voy a tener pierde media, no es por aquí. Este es el camino. Y Jesús nos dice que Él es el camino porque Él es el puente de unión entre el Padre y nosotros. Ustedes quieren pasar el puente hacia el cielo. Pasen el camino que se llama Jesús. Atravesamos ese camino, que son las sendas de Jesús, y llegamos a lo que Él nos promete. Yo soy la verdad. Esto es otra cosa muy linda. Jesús no dice, yo tengo la verdad y soy el dueño de... No. Yo soy la verdad. Y aquí les voy a decir una cosa un poquito enredadita, pero yo sé que ustedes me la van a comprender bien. Santo Tomás decía que la verdad era la adecuación entre lo que se piensa y lo que hay. Es decir, la verdad es coherencia. Y por eso Jesús dice, yo soy la verdad. No dice, tengo la verdad y soy una verdad. No, soy la verdad. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús pensaba en servir, no solo lo pensaba, sino que lo hacía. Cuando Jesús decía, hay que servir, lo hacía. Adecuación total entre lo que Jesús pensaba, lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Nosotros sí tenemos esa adecuación. Cierto que a veces lo que decimos no es lo que estamos pensando, o siempre tú dices lo que piensas. Algunos que son más libres llegan a eso, no siempre. Y siempre hacemos lo que decimos. Tampoco. Estoy hablando sobre todo del plano del bien. Porque si usted dice que va a hacer algo malo y no lo hace, mejor. Significa que se arrepintió. Pero en el plano del bien, pensar, decir y hacer significa vivir en la verdad. Cuando una persona piensa o dice algo pero hace otra cosa, nosotros decimos que es un mentiroso. Uno dice, no, se dice eso, pero no lo hace. Es mentiroso. En cambio, Jesús tiene una
devoción total. Por eso nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y finalmente nos dice, yo soy la vida. Qué lindo eso. ¿Saben por qué nos dice que Él es la vida? Porque la única fuente, escuchen eso, porque la única fuente de la existencia del hombre aquí y allá es Dios. ¿Qué significa eso de aquí y allá? La única fuente de la existencia humana mientras peregrinamos es Dios. Y ustedes que están en misa aquí conmigo, seamos honestos. ¿Hay algún momento en que usted se haya sentido más feliz que cuando tiene a Dios en el alma? Ustedes no se han sentido muy felices cuando tienen la gracia, cuando alguno se acaba de confesar, cuando alguno está haciendo las cosas bien, no se siente muy feliz. Ustedes cuando tienen a Dios no experimentan mucha alegría, y cuando alguno ha pecado o se ha alejado de Dios, no experimenta mucha tristeza. La fuente de la vida aquí es Dios, pero no solo aquí, sino que es la fuente de la vida allá. ¿Qué significa eso? La eternidad, el cielo. ¿Qué frase tan profunda? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué quiere decir eso? A otros caminos que se nos presentan en la vida le decimos no. A otras propuestas que llegan a nuestra vida nos dicen, es que yo soy la verdad. Usted le dice, la verdad es Jesús. Y a otras cosas que llegan a nuestra vida con oferta de vida, nosotros le decimos, no. De hecho, a mí me aterra cuando hay personas que ya son mayores y de pronto cuando estuvieron jóvenes estuvieron alejados de Dios, un poquito como que hicieron y deshicieron. Y ya cuando están grandes dicen, ay, yo sí como viví, usted como que no vivió. Y uno dice, ¿cómo así? O sea, que vivir es estar en el pecado. Es todo lo contrario. Vivir es estar en Dios, porque es el que le da a uno la garantía de la vida. Hoy, hermanos, agradezcamos a Dios por esta palabra que nos regala. Primero, pidámosle que nos dé la gracia de aceptar lo que la Iglesia nos plantea y valorar a los sacerdotes y permitir que nosotros como ministros nos dediquemos a lo esencial, valorando también lo que se delega y respetar. Y dos, agradezcamos a Dios porque nos mantenemos a veces confundidos y llenos de miedo. Y hoy nos dice que para que ese miedo se elimine tenemos que creer más en la eternidad, saber que es una promesa y que vamos a llegar, porque el Señor nos ha dejado ya el todo, siguiendo sus huellas. Que el Señor nos acompañe y que hoy esta palabra nos llene de mucho ánimo. Que no vayamos a salir pues de misa hoy y decir, ay, qué miedo, ay, qué miedo. No. Bendito Dios, el Señor no se ha muerto, sigue vivo, sigue actuando, y Él es el que mantiene viva nuestra esperanza. Amén.